Bueno, la clase pasada habíamos estado mirando este, pesos implicados, habíamos visto curvas diferentes. Acá le subí una teórica nueva, que simplemente le cambié el título de una filmina que tenía una pavada. Decía, me parece que decía minimizando o algo por el estilo, pero bueno. Simplemente, si ven el paper original de Golubov, van a ver que está al revés. Eh, o sea que en vez de ser curvas convexas, son curvas cóncavas. Y les decía que esta estrategia lo que hace es acumular la homoplasia en caracteres que ya tengan un poco de homoplasia y tratar de ahorrarse pasos en caracteres que tengan poca homoplasia. Claro, recién estuvimos comparando curvas y, y yo les decía que las curvas muy fuertes enseguida le bajan mucho la influencia a los caracteres que tienen un poco de homoplasia. Y un problema con pesos implicados es que te puede parecer genial la idea, pero es difícil justificar qué valor de esa constante de concavidad vas a usar. Y en un principio la gente trató de buscar valores de concavidad mejores. Enseguida se hizo evidente que no existe un valor mejor, como decir una curva universal, porque depende mucho del número de terminales, de la cantidad de homoplasia y, de que es muy difícil saber cuál es el parámetro más conveniente. Entonces, usualmente lo que uno hace es explorar los resultados en un rango de curvas razonable y después resumir lo que te dio en un análisis de sensitividad que lo vamos a ver en la clase de hoy. Algo que pasa con pesado de caracteres es que, como ahora se calculan con decimales, es menos probable que haya empates, o sea, árboles igualmente parsimoniosos. En general, un análisis de pesos iguales te da muchos árboles óptimos y uno de pesos implicados te da un solo árbol óptimo. Y uno, si no entendés lo que está pasando, puede decir, ah, qué genial, tengo más apoyo. No, está más resuelto nomás. Después tenés que calcular los valores de Bremer y los valores de Bootstrap, y ahí vas a ver si hay mucho apoyo o no. Entonces, muchas veces en un análisis de pesos implicados, los grupos de apoyo casi nulo te van a dar resueltos, pero cuando le calculás la frecuencia de Bootstrap, es bajísima. Porque hay árboles que son un poquito peores y que se difieren en unos centésimos de ajuste. Perdón, esto último no lo llegué a entender. O sea, estás diciendo que con pesos implicados te da un solo árbol la mayoría de las veces porque las distorsiones son así con decimales y, bueno, uno Claro, solo va a ser óptimo la mayoría de las veces. este era un caso donde había un empate. Si vos, estos dos árboles eran de 10 pasos. Eh, Bajo pesos iguales, te va a dar dos árboles óptimos. Bajo pesos implicados pasa que uno es un poquito mejor que el otro. 0,66 contra 1. Y eso pasa siempre. En cualquier dataset que vos tenés muchos árboles óptimos bajo pesos iguales, en pesos implicados tenés uno que tiene una distorsión de un número con muchos decimales, el siguiente peor, o sea, el siguiente mejor, tiene una distorsión que es prácticamente igual, pero un milésimo mejor. Claro. Hay menos empates nada más. Y, es, y no entendí igual la relación entre eso y los soportes de los grupos, digamos. Nada, que después vos
El soporte es igual que en pesos iguales. Tenés que hacer un bootstrap o un Bremer. El Bremer no te va a dar 0, te va a dar 0,001 de repente, de un grupo re mal apoyado. Mm, mm. Ya los mínimos son valores con muchos decimales. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí. Buenísimo. Después les traigo algunos ejemplos. Bueno, eh, yo les comentaba este asunto de la homoplasia y fíjense que este es un análisis con una matriz de Rubisco, que es un marcador que se usa mucho en plantas, una matriz enorme, 2500 terminales. Y, y acá está haciendo submatrices de 100, 200, 300, 400, hasta 900 terminales. Y se fija, es un gen codificante. ¿Cuál es el índice de retención promedio de primera, segunda y tercera posición? Y esto podría ser sorprendente. Fíjense que la tercera posición tiene el mayor índice de retención. ¿Se imaginan lo que está pasando? Digamos, la tercera posición habíamos dicho que como eran cambios sinónimos, tenía muchísima más variabilidad. En general tiene mucha más homoplasia, pero a la vez tiene más oportunidad de agrupar, porque varía un poco más. ¿Recuerdan que yo les daba el caso ese eh, de un carácter que tenía dos ceritos y otro que tenía eh, los mismos tres cambios pero haciendo grupos? Ellos lo que obtienen en esto, primero que el índice de retención no varía demasiado con la cantidad de taxones. Y la otra que, si bien tiene mucha homoplasia, que no le están mostrando acá, al variar mucho también está apoyando muchos grupos a la vez, por cambios homoplásticos, digamos. Y lo que ella decía en este trabajo es que tal vez sería incorrecto bajarle el peso a caracteres con mucha homoplasia porque aportan mucha estructura. Entonces proponen una nueva manera de pensarlo, que fue un poco superada. Y lo que estaba pasando acá era que es cierto que la tercera posición tiene mucha información. La primera y segunda posición estaban determinando mucho menos grupos, pero en general no había conflicto. Entonces, no estaba existiendo el conflicto que estos autores decían de que habría que eh, preferir a unos por sobre otros. En este trabajo, Gologov y otros colaboradores se dan cuenta del tema de que en matrices enormes, cualquier... O sea, estas matrices tienen tantos taxones que hay caracteres que tienen 300 pasos adicionales. O sea, una homoplasia de 300 es un número enorme. Y si vos usás una constante de concavidad re suave, tipo K igual 20, igual es demasiado. Entonces, un poco el argumento de esto es que para matrices muy grandes, los pesos implicados tienen que ser súper, súper suaves. O sea, una constante con cavidad de 100, una cosa así. Tómenselo como paréntesis esto. A mucha gente no le gusta el pesado de caracteres, ¿no?
Porque, por esto que les decía, hay muchas funciones de pesar. Vos podrías pesar con índice de consistencia, de retención, o si no, usar los pesos implicados, y ahí tenés muchas constantes de concavidad y no sabes cuál elegir. Eh, Otra gente, sobre todo los que estaban más defendiendo la idea de parsimonia muy estricta bajo pesos iguales, se quejaban porque era asumir un mecanismo de evolución constante para todo el carácter, como decir, este carácter tuvo mucha homoplasia acá, en este sector del árbol, que me llevaría a pensar que iba a tener homoplasia en otro sector del árbol. Todos los algoritmos que vamos a ver asumen eso. Lo más importante de por qué se usa cada vez menos es que hoy día hay modelos evolutivos, sobre todo para datos moleculares, que manejan de manera un poco más elaborada esta misma idea. Lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, y sobre todo manejan bastante bien cómo elegir los parámetros y los modelos de evolución sin que sea una decisión arbitraria, digamos, o cuestionable. Es un poco más elegante. En algunos papers van a ver que alguna gente decía que usaban pesado caracteres solo para elegir entre árboles iguales. Eso ya no corre más, porque en matrices grandes eh, siempre el árbol de pesos implicados no es uno de pesos iguales. Así que esto tómenlo como un paréntesis que ya no se usa más. Yo entonces les estaba mostrando algunas técnicas para tratar de minimizar la influencia de caracteres que tienen homoplasia y tratar de encontrar buenos caracteres que sean buenos indicadores de filogenias. Todos los métodos filogenéticos tratan de hacer eso. Y entonces yo les había dejado picando esta pregunta sobre si la homoplasia es una cosa a evitar, que es mala, que es un aspecto negativo de los análisis filogenéticos. Y si no deberíamos eh, tratar de concentrar nuestra atención en caracteres de baja homoplasia. Que seguramente habrán visto las otras filminas o tendrán ideas que quieran compartir acerca de esta idea. ¿Qué piensan del tema de la homoplasia y el interés de si los caracteres que tienen homoplasia tienen interés? Yo no pienso que la homoplasia sea mala porque es algo que ocurre y que tendría que visualizarse en los análisis filogenéticos, y lo que queremos hacer es lo más parecido a lo que realmente sucedió. Uh-huh. Ok, es un buen Y punto. existen convergencias. Sí, es un fenómeno que ocurre. Quizás decir que la homoplasia es... yo pensaba que quizás decir que la homoplasia es algo malo responde más a nuestras expectativas sobre el análisis filogenético que a motivos biológicos reales. Ok, claro, el deseo de que se comporten bien los caracteres. ¿Alguna idea adicional sobre esto? No, yo pienso que quizás que aparezca dos veces algo, o se vuelva a un estado de antes, también es como decir, bueno, eso evidentemente funciona porque sigue apareciendo, o como verlo desde ese lado, no que vuelva a aparecer es uy, qué macana, sino como algo adaptativo, evidentemente, quizás. Exactamente. Ese es precisamente... Los mecanismos que dan homoplasia. ¿Cómo decía Juan? No, perdón. Igual que Betina, por ahí el mecanismo que da lugar a la homoplasia es biológicamente interesante.
A mí Claro. me hacía pensar mucho esto, y bueno, cuando mencionaste ahora lo de esta señora Cagliaresco, no sé, Cagliaresco, no sé Fuller cómo fue. era. ¿Esta? Sí, Ok. la que es impronunciable, sí. Eh, no, que por ahí eso me quedaba pensando, bueno, y tratamos de sacarnos encima siempre la homoplasia, y por ahí la homoplasia nos está diciendo algo de la historia evolutiva que es interesante. No sé, entiendo que por ahí para el análisis filogenético te sirven más caracteres que te agrupen, no que sean Claro, son dos cosas ambiguos o distintas. difíciles, pero me hizo pensar eso. Ustedes tienen que tener bastante separado el tema de qué caracteres son buenos indicadores de parentesco es una cosa, pero qué caracteres son interesantes biológicamente es otra que no tiene nada que ver. Y este paper yo se lo recomiendo, es un review así cortito, y, y habla sobre el valor de la homoplasia para preguntas biológicas, ¿no? Este es un caso, por ejemplo, donde cuando hacen la filogenia de las salamandras, o cuando lo hacían en ese tiempo, no sé si esto sigue siendo así, creo que sí. Tienen ancestros donde todos los estadios son acuáticos con branquias, de repente adquieren desarrollo directo, creo, de que salen de los huevos ya con patitas, y después eso se pierde y vuelve a adquirir un desarrollo larvario con branquias. Cuando vos ves esta reversión decís, pucha, ¿qué pasó? Acá hay una especie de readquisición de todos los mecanismos de desarrollo para construir branquias de ancestros que no los hacían efectivos. Bueno, esa es una pregunta ultra interesante. También hay en salamandras también, o no, ¿qué son estos? No, estos deben ser esos eslizones, esos lagartos que se les reducen las patas y pierden deditos. Y en lagartos pasó muchísimo que hubo convergencias en elongación del cuerpo, ¿no? O sea, bichos que son más parecidos a serpientes. Parece que eso pasó un montón de veces en la filogenia de los lagartos y pasó de maneras que a veces son paralelas y a veces no, que hay distintas partes que se van agregando vértebras en distintas regiones del cuerpo. Esto también es un fenómeno interesante, ¿no? En, en una ciencia histórica es muy difícil hablar de cosas que ocurrieron una única vez y encontrarle explicaciones biológicas. Pero la homoplasia es casi la única oportunidad que uno tiene para repeticiones de fenómenos históricos. ¿Qué me decía justo? ¿Puedo hacer una A mí pregunta me con da... esto? Juan. Ah, perdón. No, no, ahora, tranquila, después. Yo. No, perdón, quería preguntar porque a veces me da la sensación como que está implícito que se cree que el ambiente es el mismo para ambos cambios. O sea, como que si el ambiente es cambiante todo el tiempo, ¿por qué estaría mal pensar en una homoplasia? Si no es que las condiciones son siempre las mismas y apareció o desapareció el mismo carácter, si el ambiente fue cambiando para los dos bichos seguramente distinta. O sea, pienso un poco en lo que es interacción fenotipo-ambiente también, ¿no? Porque es como que asumimos que, bueno, todo está igual, uy, apareció de vuelta, qué macana, y no está todo igual en realidad por ahí, ¿no? Como que no están, por más que la historia evolutiva los una, no están sujetos a las mismas condiciones todo el tiempo, ambos Sí, sí, grupos. tal cual. Yo pienso eh, cuando la gente trata de encontrar los genes reguladores de mecanismos moleculares que tienen que ver con la visión. Entonces, vos agarrás
un bicho cavernícola que no tiene ojos y lo comparás con un bicho cercano que tiene ojos y ve bien, y podés hacer cuáles son los genes que se están expresando y cuáles no. Como para decir, acá al vivir en una cueva tiene un ambiente totalmente diferente, y vos decís, bueno, hay variaciones en niveles de expresión de tales genes, podrían tener que ver con la visión. Ese experimento, así planteado, ¿piensan que puede ir muy lejos? ¿Está bien planteado? Perdón, ¿puede ser de nuevo la pregunta? Se me cortó un poco a mí. Sí, Martín, se nos corta bastante cuando hablas. Voy a... No sé si tenés bajo Wi-Fi o... Sí, estoy rebajo, estoy colgado, porque se cortó en casa. Bueno, tal Ah, vez lo que voy a tratar de hacer es apagar mi video. Yo les decía, imagínense que ustedes dicen, tienen interés en conocer la regulación génica de, de algo que tiene que ver con la visión, ¿no? La formación de la retina, qué sé yo. Entonces, dice, genial, voy a comparar una especie que ve bien con una especie cavernícola donde se redujeron los ojos. Entonces, se fijan los niveles de expresión de cada gen y encuentran que ciertos genes se expresan en baja proporción en los bichos cavernícolas y dicen, estos genes deben estar eh, vinculados con la visión. ¿Se entiende el argumento? Sí. ¿Les parece que está bien planteado el estudio? A mí me suena como una aproximación un poco exagerada, o sea, ¿cómo se dice esto? Una conclusión un poco exagerada, ¿Por qué? por conociendo cómo varían los genes, que varían sujetos, bueno, según lo que hemos visto en evolución, sujetos mayormente a cuestiones al azar, casi más que presiones del ambiente. Por ahí es más una coincidencia lo que estás viendo. Claro, porque además de vivir en cuevas, ese bicho tiene otra dieta. Eh, Vive a otra temperatura y, y un montón de cosas más que vos no sabés qué son. Entonces, esos cambios de expresión de los genes, no sé si está tan seguro que se deban a la visión, a la dieta o a la temperatura o, o a la falta de rayos ultravioletas en la piel. Si ustedes De alguna manera tendría que aislar el efecto, ¿no? tienen que mejorarlo eso, claro. ¿Cómo lo podrían mejorar? Siguiendo Y ahí ya, con ya esta no creo misma que sean idea. experimentos filogenéticos lo que queda. Serían más cuestiones moleculares. No sé, Lo piensen único que se me ocurre a mí. que tienen que ser... Ustedes están haciendo la parte filogenética de este estudio. Después los demás hacen todas las cuestiones de interacciones de moléculas y genes y qué sé yo, mutantes. Ustedes son los encargados de la parte filogenética. ¿Qué, qué recomendarían? Y ver si ese gen o ese cambio que estás viendo agrupa organismos que tengan en común por lo menos lo que vos estás queriendo asociar, que todos esos organismos tengan mínimo en común la característica de la vista y que compartan todos ese gen, digamos. Está Se me bien, pero ocurre a mí. imagínate que sea un grupo monofilético de bichos de cuevas. En vez de ser una especie, son 5 especies, todas ciegas, que son un grupo monofilético. Volvés a obtener un resultado similar.
que ciertos genes se expresan mucho menos en todos esos bichos ciegos. Lo volvés a mandar a la revista y el mismo revisor o otra revisora te dice, estamos en la misma. ¿Cómo sabés que se debe a la visión y no a la falta de rayos ultravioletas en la piel, a comer pescaditos de agua fría? Y además esto, o al azar, sencillamente porque hubo un cambio genético en la visión, pero capaz que hubo otro montón de cambios genéticos en la misma rama del árbol que no tienen que ver con la visión, tienen que ver con, qué sé yo, cualquier otra cosa. Los bichos adquieren caracteres todo el tiempo. Entonces, que en la rama de un grupo monofilético coincidan en el tiempo, ¿entienden? Ustedes tienen un árbol con muchas especies. Estas son sus especies ciegas. Entonces, acá perdieron los ojos y todo el sistema de visión. Y acá hubo unos cambios en genes al mismo tiempo. No es una... El N de este estudio es 1, digamos, porque el hecho de que estos dos coincidan es un evento histórico. Es un estudio de N igual a 1. Entonces vuelve y te preguntan, che, ¿cómo podemos mejorar un poco la parte filogenética de este estudio? ¿Qué piensan? Otra persona. ¿Se escuchan? A ver, hola. Sí. Por ahí yo tengo una idea, no sé si por ahí estoy medio perdido, pero se me ocurre que tal vez si vos pudieses ver que dentro de este grupo de reptiles esa pérdida de visión sucedió también, o en otros reptiles o en algo cercano, si vos pudieses ver esa pérdida de visión y hacer en ese grupo diferente, ver cómo fue esa transformación genética, de repente podrías tener más evidencia, ¿no? Para decir cómo ocurrió en este caso que estamos estudiando. No sé si estoy muy Sí, es perdido. exactamente eso lo que se hace. Uno lo que va a tratar de encontrar es otras especies ciegas de grupos distantes. Esta ciega, ¿no? En un muestreo filogenético más amplio. Y no, estas son ciegas también. Y acá se ha perdido la visión. Y entonces tratás de demostrar de que hay una coincidencia varias veces de cambios genéticos correlacionados con un cambio fisiológico, morfológico, lo que estés estudiando. Y ahora el N ya es 1, 2, 3, 4. Es muchísimo más inverosímil que no haya una conexión causal. O sea, cada vez, cuando vos tenés estas asociaciones tantas veces de expresión génica con un fenotipo, bueno, esos son candidatos a estar involucrados, ya sea en la visión o en cosas relacionadas con la visión. No es una prueba, pero te va a marcar un montón de genes que son buenos candidatos. ¿Se entiende el razonamiento? Entonces, para este tipo de estudios,
la homoplasia es súper valiosa. Es justamente lo que te permite hacer algo cercano a réplicas evolutivas. ¿Estamos todavía o se vuelve a cortar? No, ahí volvió. ¿Volvió? Ok. Bueno, este es otro, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les mostraba que en un momento hablábamos de esto con condensar muchos caracteres en un síndrome? Y esto lo habíamos hecho con adaptación a la arena y también con complejidad de genitalia. Y bueno, acá se ven cosas interesantes, se ven bichos con genitalia ultra simple metidos en un grupo grande de genitalia compleja. Si te interesa el comportamiento sexual, y bueno, estas especies de escorpiones pueden ser interesantes, ¿no? Por decir, mira, son dos casos independientes de simplificación de la genitalia. De repente son un buen candidato para estudios comportamentales que tengan que ver con eso. Este es otro ejemplo que nosotros encontramos, y este es un clado muy diverso de arañas de genitalia bastante simple. Simple quiere decir que, a ver si aguanta el video, me avisan si se va cortando. Quiere decir que el macho coloca el esperma por un orificio y la hembra va a sacar el esperma para fertilizar los huevos por el mismo orificio. Bueno, resulta que lo que estamos encontrando es que distintas familias de arañas, distintos géneros a veces, estos triangulitos rojos, desarrollaron de manera independiente conductos de fertilización de los huevos independientes del conducto de copulación. Entonces, los machos inseminan, las hembras guardan el esperma y después lo usan como quieren por otro ducto. Esto lo que les da es un control mucho más fino de cómo administran el esperma y cómo separan el lugar por donde el macho accede, y no solo puede inseminar, también puede tratar de retirar el esperma de un macho anterior. Y las hembras una y otra vez están inventando evolutivamente mecanismos de control que les dan un mayor control sobre la paternidad de los huevos que van a poner. Y esto es, otra vez, es algo súper interesante, porque si lo hubieran inventado una sola vez, sería un caso. Pero cuando vos tenés muchas adquisiciones independientes de un mecanismo sexual análogo, y bueno, ahí tenés réplicas y podés hacer generalizaciones un poco más interesantes. Este es otro también que está basado en homoplasia y tiene que ver con la arquitectura. Las arañas tienen, ¿viste? Producen seda por las hileras, ¿no? El tema es que tienen que fijar la seda al sustrato, después sale un hilo, y la resistencia de esa fijación, los hilos son durísimos, pero también tenés que hacer un pegamento súper eficiente para que no se te despegue. Y la arquitectura de estos discos de adhesión, se llaman, es crítica para resistencia. Y en este estudio lo que se muestra es que una y otra vez, estos lugares azules, las arañas inventan discos de adhesión muy centrales, donde el hilo que entra y el que sale están juntitos, en vez de separados. Cuando están separados, vos tirás de acá y lo empezás a desgarrar eso, y lo levantás. En cambio, cuando están juntos, tira como uno y tiene muchísima más resistencia. Las arañas inventaron este mecanismo una y otra vez, convergentemente en varios grupos.
Nuevamente, si lo hubieran inventado una sola vez, tal vez no sería tan interesante, desde el punto de vista de la adaptación a estructuras de mayor resistencia. Y así todo, ¿no? Esto es, hoy día la comprensión de fenómenos de hemoplasia es de lo más interesante. Acá estamos, estas son arañas que ponen todas las patitas así juntas y se ponen sobre una hoja de pasto. Y son muy crípticas, así como invisibles, tienen el mismo color y ponen todas las patitas alineadas. Cuando vos mirás en la filogenia cómo están distribuidas, es un cladito por acá, otro cladito por acá, otro cladito por acá, y ocurrió convergentemente varias veces, y cuando vemos cuándo ocurrió, fue en un momento en que en Sudamérica se estaban extendiendo los pastizales. Y bueno, la interpretación de esto es que al pasar de bosques cerrados a ambientes abiertos y pastizales, se crea un nicho nuevo y distintos linajes de arañas están colonizando ese nicho y generando adaptaciones morfológicas específicas de manera independiente. Que es genial, ¿no? Como historia de adaptación evolutiva. Todo esto para remarcar una vez más esto de que ustedes tienen que tener en claro que no es lo mismo caracteres fieles para reconstruir filogenias y caracteres interesantes para hacer estudios. Son dos cosas que tienen que interactuar. Obviamente esta filogenia de acá la vas a tratar de hacer con caracteres buenos para hacer filogenia y tal vez bajando la influencia de la homoplasia. Pero cuando hablas de biología, muchas veces buscas esos mismos caracteres homoplásticos que están produciendo convergencias y viendo cómo se están produciendo las adaptaciones biológicas. ¿Ok? Son las 7. ¿Quieren que sigamos 7 y 10? Yo pruebo a ver qué pasó con mi otra señal de internet. Dale. Muy bien.